¿Qué tal? Es un gusto saludarles, bienvenidas, bienvenidos a este espacio de entrevistas del canal del Poder Judicial de la Federación. Hoy tenemos el gusto de platicar con la magistrada Carolina Isabel Alcalá Valenzuela, quien está adscrita al 9º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito. Magistrada, un gusto. Igualmente, Mario, un gran gusto conocerles, estar aquí, un gran honor poder participar en estas actividades de Justicia TV. Para nosotros es muy importante conocer las perspectivas, los análisis de las personas que imparten justicia, y el tema que queremos abordar hoy, magistrada, es el de las afromexicanas y la justicia. Como marco referencial tenemos que, de acuerdo con INEGI, en 2020 en México vivían más de 2.500.000 personas que se reconocen como afromexicanas, más de la mitad son mujeres. Para ir directo al grano, ¿cuáles son los retos para que las afromexicanas puedan acceder a la justicia en México, magistrada? Pues muchas gracias por este dato tan importante de INEGI. Efectivamente hay aproximadamente 1.300.000 personas, mujeres afromexicanas, que han vivido históricamente desde hace aproximadamente 4 o 5 siglos en este territorio mexicano, pues un gran cúmulo de violaciones a sus derechos humanos, a sus personas, a sus posesiones, a sus bienes jurídicos, particularmente también en cuanto a la cultura. Son personas que han enfrentado el mayor número de invisibilizaciones, discriminaciones, injusticias, han estado siempre en una situación de total vulnerabilidad y sobre todo en una gran desventaja social y económica, cultural, política. En todos los ámbitos de la actividad humana son personas que han sufrido una gran expoliación, pudiéramos decirlo así. Y desde la perspectiva de la impartición de justicia, ¿cómo podríamos identificar todos estos factores de riesgo y desde luego cuáles son las principales violaciones a los derechos de las afromexicanas como una minoría dentro de las minorías? Sí, efectivamente es una minoría dentro de las minorías, pero lamentablemente, podemos decirlo así, están en el último escalón de las grandes violaciones que han sufrido las minorías en este país. Desde que México dejó de ser este cúmulo de imperios, de pueblos, porque pues había una gran diversidad de pueblos originarios, de pueblos indígenas, viene la conquista española y con esa conquista española llegan a este territorio un gran número de personas que venían de ser extraídas violentamente de África, sobre todo del África subsahariana, y en condiciones infrahumanas eran trasladadas sobre todo en barcos mercantes, porque finalmente la esclavitud, como ya se estaba dando, pues tenía como uno de sus principales objetivos traficar y mercar con las personas. Hay una situación que es muy particular que a mí me gusta destacar mucho, Mario, que es precisamente la historia del inicio de esta esclavitud que conocemos encaminada o enfocada en contra de las personas afrodescendientes, porque a mí me gusta remitirme mucho a una gran historia, a una gran obra de investigación que realizó la Universidad de Costa Rica. Y creo que ahí nos podemos centrar para encontrar un gran número de elementos que nos pueden dar precisamente la visión que tú, perdón, puedo hablarte de tú, que tú me estás preguntando, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Se encontró por esta Universidad de Costa Rica y es algo que debemos tener presente para también poder entender la situación de vulnerabilidad que lamentablemente impera en el campo de la justicia y de los derechos humanos de las personas afromexicanas, en especial de mujeres y niñas.
cuando se llega por parte de las naciones europeas, todavía no eran naciones, de las poblaciones europeas a África, y que se entiende que por el color de la piel la gente de África es de menor valor como persona, y que se empieza a tomar la decisión de apropiarse, porque no se puede decir de otra manera, apropiarse de esas personas que fueron encontradas en África, en pueblos que tenían un gran desarrollo económico, cultural, político y social. Eso es algo que no se conoce todavía muy bien. Y esto es algo que la Universidad de Costa Rica ha significado grandemente en esta obra de investigación que realizó. Lo que sucede es que desde el punto de vista europeo, desde ese imperialismo, colonialismo, de que vamos a apropiarnos de todo lo que encontremos en los lugares a donde lleguemos, pues se tomó como parte de esas conquistas apropiarse de las personas. ¿Y de quiénes se apropiaron? De las personas jóvenes, de las personas fuertes, de las personas en edad productiva y reproductiva, y dejaron a las personas de mayor edad y a las personas de menor edad en una situación totalmente de desprotección. Pero además, ¿esto qué fue lo que acarreó? Que las personas que eran transportadas hacia otros continentes, como en este caso América, dejaron todo su legado. Trajeron, sí, un legado histórico-cultural, pero fueron desarraigadas violentamente de sus raíces. Y sin embargo, para la Universidad de Costa Rica y sus hallazgos, el desarrollo económico, político, cultural que había en esos pueblos de África cuando fueron diezmados por la necesidad de esclavizar, que estaba justificada según los fines imperialistas o colonialistas, pues esa riqueza patrimonial, culturalmente hablando, políticamente, socialmente hablando, se perdió para África. ¿Qué fue lo que sucedió entonces? Que esas personas que quedaron sin ser extraídas violentamente perdieron también su fuerza, perdieron su vinculación, perdieron sus conocimientos, porque las personas que llegaban a América, sobre todo, eran las personas que tenían los mayores conocimientos, ¿sí? Y las personas que podían reproducir esos conocimientos. ¿Sí me explico? Entonces, que incluso se siga viendo como una especie de... Es que en África eran personas que no tenían un desarrollo cultural o social o político, eso es una mentira. Europa y África estaban a la par, pero en distintas culturas, en distintos contextos, y esa distinción no hacía que una fuera mejor que la otra. Que es una especie de símil del mito de la invención de América, ¿no? Como si previamente no hubiera nada y este eurocentrismo creador fuera el que llevara la batuta de la creación de realidades, ¿no? Sí, creo que está perfectamente bien dicho. Ese eurocentrismo fue también parte de la expoliación de África y su población. Y magistrada, hoy cómo los instrumentos internacionales, ya sea del sistema interamericano, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, del sistema universal, pueden ser útiles para reivindicar toda esta carga, toda esta opresión de la que han sido víctimas las comunidades negras, y particularmente en el caso que nos ocupa, las comunidades afromexicanas, afrodescendientes? Sí, bueno, pues desde hace aproximadamente 50 años, poquito más, poquito menos, ha venido desarrollándose un derecho internacional protector de los derechos humanos. Básicamente surge a raíz de la Segunda Guerra Mundial y también las grandes barbaridades que se cometieron, y que sabemos, bueno, cuál fue la distinción de la
gran fábrica de producción de muerte que fue la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues que ahí hubo ya acceso a armas de eliminación masiva, de una letalidad que antes no se conocía, y aparte un movimiento propagandístico que fue muy bien enfocado por los líderes nazis. Entonces, a raíz de todo eso, se empieza a ver a nivel mundial la necesidad de crear un derecho que sea protector de las minorías, precisamente, y también pues tratar de eliminar esos estereotipos que provienen de elementos tales como el eurocentrismo, ¿verdad? El bipolarismo que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que imponen sus puntos de vista, sus conceptos sociales, sus conceptos antropológicos, y entonces para tratar de paliar un poco todo ese daño, sobre todo para poblaciones en situaciones mayormente vulnerables como son, en este caso particular de la que hablamos, de las personas afromexicanas, pues sí han surgido una serie de instrumentos internacionales que tratan de eliminar la discriminación racial, que tratan de eliminar la distinción entre mujeres y hombres como si fuéramos diferentes en cuanto a valor personal. Y pues sí tenemos un desarrollo internacional, convencional, jurisprudencial y también nacional muy importante. Por ejemplo, también destacar la labor de la propia Suprema Corte con varios precedentes vía acción de inconstitucionalidad en específico respecto de la obligatoriedad de la consulta previa tanto a comunidades, pueblos indígenas como a comunidades, también pueblos afrodescendientes. Así es, tenemos esas acciones de inconstitucionalidad que van marcando derroteros, rumbos, parámetros muy bien determinados, entre los que destaca precisamente este derecho a la consulta, sobre todo cuando se trata de proyectos que pueden tener fines de expropiación, de explotación, de hacerse de recursos naturales que muchas de las veces son necesarios para la vida de estas comunidades, tanto de las indígenas como de las afromexicanas. Pero efectivamente la población afromexicana y en especial las mujeres y las niñas sí están en una situación de mucha vulnerabilidad aún actualmente, a pesar de todos estos instrumentos jurídicos que tenemos, porque lamentablemente, como te comentaba, quedaron como en un último escalón de visibilidad, como en un último escalón de tomar en cuenta cuáles son sus necesidades como personas y como comunidades. Ahora, en los últimos años ha venido surgiendo un movimiento muy importante de afromexicanidad, de esa identificación con la negritud, y entonces sí empezar a hacernos ver al resto de las personas que no compartimos el privilegio de ser afromexicanas, nos hacen ver cuáles son sus principales demandas y sus principales expectativas también, su principal motivación para que sean personas visibilizadas, para que sean personas con acceso a los espacios públicos, que sean personas que también les sea reconocido y que puedan ejercer a plenitud los derechos que a veces damos por sentados, que damos como por logrados y que no ponemos a veces en debate, pero por ejemplo el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, son parte de las demandas que están haciendo estas comunidades que a mí en lo personal me encanta, ¿no? Desde programas que hubo, por ejemplo, en televisión, lo que antes era este canal, que ahora es Justicia TV, pero hubo un programa en especial que se llama Dime Negro,
¿Por qué? Porque lo que piden es eso, que se les reconozca como personas que se identifican con la negritud, que no tienen por qué sentirse menos o avergonzadas por el color de piel, porque simplemente pues también desde ese eurocentrismo que tú marcaste, que tú hiciste ver con toda su magnitud, pues ya existía esa forma de racializar a estas personas, ¿no? Que no debe ser así. Son personas iguales ante la ley, así lo marca la Constitución. Han logrado, después de años de lucha, ser incorporadas al texto constitucional, pero desde luego ahí no se detiene la lucha. ¿Y qué herramientas tienen las personas que imparten justicia para hacer efectivos, para garantizar estos derechos de las personas afromexicanas que a su vez tienen el reto de poder acceder a la justicia? ¿Cómo podemos equilibrar y cómo se puede llegar a un equilibrio en este sentido? Pues es una pregunta muy interesante y desde luego de mucha profundidad, me puedo atrever a decir que impactante. Bueno, sí hay, como habíamos mencionado hace unos momentos, hay instrumentos jurídicos muy importantes que están precisamente creados para generar esa protección reforzada que necesitan estas personas en sus derechos. Algo que todavía no hemos explorado totalmente, que no hemos acabado de desarrollar, son dos cuestiones que quiero remarcar aquí antes de volver a retomar el tema de estos instrumentos jurídicos que ya están en activo, creando contenido jurídico o dándonos la oportunidad de crear mayores contenidos jurídicos que nos den mayor igualdad y mayor protección, sobre todo para estas poblaciones de minoría. Una de ellas, creo que es el momento de tocarlo, sería la diversidad judicial. Vamos dándoles oportunidades de que también las niñas, las adolescentes, las mujeres afromexicanas lleguen a estudiar derecho y lleguen a ser juezas y magistradas y lleguen a ser ministras. Sí, esa diversidad judicial la necesitamos en México porque serían personas que de primera mano podrían incidir directamente y profundamente en estas igualdades que tenemos que seguir buscando, estas igualdades sustantivas jurídicamente hablando. Otra cuestión que no podemos perder de vista es que están ya organizadas en movimientos sociales que tienen una gran presencia porque así lo están logrando. Es decir, no es porque el resto de la sociedad les estemos dando el reconocimiento, sino que lamentablemente han tenido que venir a buscarlo y a lograrlo con luchas sociales que van generando, sí, muchos impactos, pero que no logran todavía aterrizar en ese cambio social que México necesita para incorporar a estas personas en la justicia también, y que la justicia sea el principal elemento o el principal factor que las coloque en la situación de igualdad en la que deben estar, no solo jurídicamente, formalmente hablando, sino estructural y materialmente también. Entonces, creo que eso es algo que podemos dejar ahorita de lado, pero sí que es necesario en que abundemos. La diversidad judicial es necesaria en este país y hay que lograr desarrollarla. En este caso, yo lo digo con todo respeto, estos cambios que propugnan las comunidades afromexicanas y las mujeres afromexicanas se basan en crear incomodidades sociales. Y las incomodidades sociales, una vez que son abiertas, que están ahí visibles, las incomodidades son las que nos orillan a promover esos cambios. Entonces, por ejemplo, en este espacio, a mí me hubiera gustado que estuviera una mujer afromexicana, una adolescente afromexicana, una niña afromexicana, que nos hablaran directamente de la situación en la que viven,
que no hablemos por ellas, que ellas sean las que vengan y digan, esta es la situación que me da mi México y en la que no quiero estar. Y estas incomodidades hay que hacerlas propias también en la magistratura, en la judicatura, para poder también ir generando estos cambios que México necesita para lograr la igualdad, que es la base de muchas instituciones democráticas. Si me permites un poquito más. Por favor. Gracias. ¿Qué instrumentos tenemos? Bueno, tenemos un conjunto, un cúmulo muy importante de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también, que podemos traer a nuestros casos, a nuestras resoluciones en México y sí estudiar y aplicar esos contextos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ido generando en sus resoluciones. Hay también una serie de opiniones consultivas muy importantes que ha resuelto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en estos temas. Y yo quiero resaltar también con gran respeto que la judicatura mexicana en general tiene a su alcance instrumentos jurídicos no solo específicos, sino también genéricos, pudiéramos llamarlos así, como son los principios de Brasilia, como son los principios de Limburgo, y un instrumento de la ONU que todavía no alcanza a ser totalmente visibilizado, pero yo creo que es sumamente importante en estas épocas de post-pandemia que estamos viviendo. Son unos lineamientos que ha emitido la ONU en relación con sociedades que emergen de conflictos internos o de catástrofes naturales. Estos lineamientos son muy necesarios, creo yo, desde mi punto de vista, lo digo respetuosamente, para tenerlos en cuenta a la hora de visibilizar y resolver asuntos donde estén involucradas personas pertenecientes a la afromexicanidad. Nos platicaba también, magistrada, sobre este instrumento de UNESCO respecto de las comunidades afrodescendientes. Sí, muchas gracias, Mario. Fíjate que es un tema muy importante que tiene que ver precisamente con los derechos humanos de las personas afrodescendientes de América en general, pero desde luego México está ubicado en un lugar muy importante. En América Latina hay aproximadamente 200 millones de personas afrodescendientes y la UNESCO, retomando este daño que ha ocasionado la esclavitud de las personas afrooriginarias y luego afrodescendientes, realizó hace algunos años un estudio y un proyecto cultural muy importante que se llama Las Rutas de la Esclavitud. Yo quisiera, si en algún momento pudiéramos ahondar en eso, en ese tema en particular, pero yo invito al público de Justicia TV a que busquemos este programa, ya es una recopilación de la UNESCO, donde hace un estudio de la cultura afrodescendiente en América y en particular se ubica en México, Colombia, Brasil y por ahí olvido algún nombre importante, y se sitúa en Senegal, en Mali, en África, para hacer una conexión y para ver por qué estas culturas afrodescendientes son tan importantes para América y por qué es tan importante que impulsemos esas culturas para que nos sigan dando no solo una visión muy importante del legado, de la herencia cultural, sino la importancia de estos pueblos y de estas personas en el desarrollo de América. Es algo muy importante, ojalá tengamos algún día la oportunidad de abundar sobre ese tema en específico, pero hay una grabación de la UNESCO con personas musicólogas y con grupos originarios de África y grupos originarios de algunos países de América. De México es un grupo que se llama Tembembe, que ha recopilado y ha rescatado canciones y música popular afrodescendiente, afromexicana, que habla precisamente, y es lo que me gusta mucho,
del orgullo de ser afromexicanas, afrodescendientes, del orgullo de tener ese color en la piel y del orgullo de ser descendientes de estas grandes civilizaciones. Pues, magistrada, desgraciadamente se nos terminó el tiempo, nos ha dado una gran perspectiva sobre el tema, sobre los enormes retos que hay en el país y desde luego para la impartición de justicia. Le queremos agradecer por su tiempo y pues también les queremos agradecer a ustedes por habernos acompañado. Los invitamos a que sigan en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación.